extender. Aquí lo interesante es preguntarnos por qué la pugna, por qué se habla de que había una lucha entre yorquinos y escoceses. Cuando uno revisa los documentos masónicos de la época, no los documentos públicos, esto es, no los periódicos, no los panfletos, sino los manuales masónicos de la época, en ningún momento se habla de que haya una pugna entre ritos. Y esto es muy importante comprenderlo. El rito escocés, en su vertiente del rito escocés antiguo y aceptado, como es establecido en Norteamérica, en Carolina del Sur, en 1801, se basó en la estructura que tenía un rito previo, que era el rito de perfección con 25 grados. A estos 25 grados se le agregaron 8 más. Algunos documentos masónicos hablan de que esta estructura del rito escocés antiguo y aceptado se creó por lo prescrito por el rey Federico Guillermo II de Prusia. No obstante, los estudiosos del tema llegan a decir que eso es un mito. Incluso un célebre dirigente del Supremo Consejo de Charleston, Carolina del Sur, como fue Albert Pike, llega a hacer toda una disertación para mostrar que Federico Guillermo II, rey de Prusia, hacia 1786, año en el que se supone fue creado el rito escocés antiguo y aceptado por sus constituciones, en realidad él ya se encontraba muy mal de salud y que no pudo haber prescrito lo que se le atribuye. No obstante, decía, este rito acepta como parte de su estructura jerárquica los 3 primeros grados de una masonería que los manuales masónicos recogen y llaman generalmente masonería universal, que tiene diferencias, no obstante que se hace llamar universal. Cuando uno compara los manuales masónicos de la masonería del antiguo gremio asociada con lo que después se llamó Rito York, tal cual quedó establecida en 1787 por el monitor de Thomas Webb, y uno compara lo que se encuentra en los manuales masónicos de la jurisdicción sur de los Estados Unidos de Norteamérica como documentos fundacionales del rito escocés antiguo y aceptado, y en las constituciones de 1786, uno puede identificar que hay diferencias en las palabras que usan, en las formas de reconocimiento, en los mitos fundacionales, etc. Aún así, no se encuentran diferencias tales como para que hubiera una pugna entre ambos ritos. Incluso en Norteamérica, uno encuentra en su historia, en la historia de la masonería norteamericana, que hay un complemento entre ambas masonerías, entre la masonería conocida como rito escocés antiguo y aceptado y en la masonería denominada por muchos como rito York. En México las pugnas entre los que pertenecían a un rito y a otro se debieron a motivaciones de carácter político, no de carácter masónico, no de carácter ritual. Los dos ritos aceptan la existencia del gran arquitecto del universo, como lo llaman, que sería la causa creadora o la causa primera del universo, la divinidad como quedó establecida en las constituciones de Anderson de 1717. Los dos ritos aceptan la inmortalidad del alma. Los dos ritos aceptan que la masonería es una escuela de formación en la que se va de forma progresiva buscando salir de la ignorancia. Los dos ritos aceptan los rituales de paso. Aceptan también los dos como parte fundamental de su rito en la parte simbólica, lo que se suele llamar la leyenda del tercer grado, que es un procedimiento ritual que proviene de alrededor del año de 1738 de Inglaterra, de forma tal que no hay elementos para poder fundamentar una pugna
fratricida, una pugna entre hermanos masones, una pugna que llevó a la muerte a muchos de ellos. Se debió a una cuestión política. Una cosa fue la historia propiamente de la institución masónica y otra el uso político que se le dio a los grupos masónicos en la época. Los masones yorquinos buscando una forma republicana, una forma federal para el país, y los masones escoceses que buscaban reivindicar la monarquía y que se valieron de estos grupos, yo pienso que porque les permitía establecer una red de élites en todo el territorio. Entonces, ¿te parece si hacemos una pausa y regresamos con la última parte? De regreso aquí en Tepantlato en vivo, con la última parte ya. Estamos con el maestro Carlos Francisco Martínez Moreno, con quien estamos charlando acerca de la historia de la masonería mexicana. sí, algo que es bien interesante, por lo que dices, es si las diferencias entre escoceses y yorquinos eran fundamentalmente políticas, más que masónicas, ¿de dónde la necesidad de crear otro rito que fue el nacional mexicano? Mateos, en su historia de la masonería, y ahí sí habría que considerarlo porque Mateos ha sido reconocido como uno de los fundadores del rito nacional mexicano, por tanto es fuente primaria su historia de la masonería en México. Él dice que ese rito buscó superar las diferencias entre el rito de York y el rito escocés. Bueno, no dice el rito, dice entre escoceses y yorquinos, que son cosas distintas. No obstante, menciona que en las primeras reuniones se propusieron crear un grupo político que defendiera los intereses nacionales. De forma tal que aunque Mateos nos está diciendo que la necesidad pareciera ser de índole ritual, y por eso se justificaba crear un nuevo rito, al mismo tiempo nos dice que buscaban crear